Mientras tanto, nosotros nos saludamos unos a otros, ¿no? ¿Ya se ha saludado? Otra vez, no les he visto. Ahora sí. Vale, vamos a comenzar palabra del día de hoy. Espero que hayan apagado sus teléfonos, por favor, y este tiempo que el Señor nos da lo dediquemos única y exclusivamente a Él. Les voy a prometer, bueno, no quiero prometer, voy a intentar ser más breve que habitualmente. Siempre es un propósito, ¿no?, de acortar la predicación para que no se haga muy pesada. Entiendo pues que unos sí aguantan mejor, otros pues les cuesta algo más. Intentaré que la palabra vaya más comprimida, más condensada, siendo el mensaje el mismo, y espero que sea de gratificación y sobre todo espero que sea de edificación, ¿vale? Entonces, en primer lugar, para que eso sea posible, vamos a pedirle la ayuda al Señor y vamos a pedirle a Dios que nos dé todas las cosas necesarias, incluido la sabiduría, y poniendo todo en oración. Vamos a orar juntos. Padre Santo, misericordioso, que tú nos amas, Señor, te damos las gracias porque tú nos has dado un día más de vida, nos has preservado por tu misericordia y nos permites que nos reunamos en este lugar que tú preparaste con tu amor y con tu misericordia. Has dado, Señor, un tiempo precioso para que podamos seguir aprendiendo tu palabra y cuyo inicio, cuya salida debemos recordar siempre, que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en el Monte Calvario para la propiciación de todos nuestros pecados, y no solamente de los nuestros, sino también de todo el mundo. Reconociendo y creyendo que nuestro Jesucristo murió en la cruz para que esa deuda que todo el mundo tiene para con Dios, esa deuda pecaminosa que le hace reo de muerte y digno merecedor de la ira de Dios, fue consumada, fue saldada en aquel lugar ya hace 2000 años. Por eso ahora nosotros hemos sido libertados de una manera vana de vivir, hemos sido libertados de la esclavitud del pecado, hemos sido libertados del yugo al que Satanás nos tenía sujetos y presos. Ahora tenemos una libertad que no podemos convertir en libertinaje, ahora tenemos una libertad en Cristo Jesús, lo que nos hace esclavos de Él, y Él es nuestro Señor. Ayuda para que nuestra vida, día tras día, magnifique este mensaje de que nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que pertenecemos al autor y al creador de la vida. Te queremos pedir, Señor, en este día especialmente por las almas que han venido a escuchar, porque también sabemos que no todas todavía han recibido este maravilloso regalo de la salvación del alma. Sabemos que todavía no todas han escuchado el verdadero evangelio de la salvación. Sabemos que no todas todavía te pertenecen, Señor. Algunas todavía siguen viviendo en delitos y pecados, muertos espiritualmente. Si es posible, Señor, obra hoy nuevamente a través de tu Espíritu Santo y que puedan obtener esa vida eterna que tú has preparado desde la fundación del mundo. Guarda también, Señor, a los hermanos en la fe,
Y ayúdales a aquellos que estén debilitados, a aquellos que estén con doble ánimo, a aquellos que estén afanados y turbados con las cosas y preocupaciones de esta tierra. Y a cada uno de nosotros, Señor, abre los ojos de nuestro entendimiento para que comprobemos un día más cuál es tu misericordia y para que comprobemos un día más qué es lo que tú tienes preparado para nuestras vidas. También ayuda a los hermanos que hoy no están entre nosotros, allá donde estén, que puedan dar un buen testimonio de lo que son cristianos verdaderos, genuinos, salvados por misericordia de Dios y únicamente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y guarda también, Padre Santo, a los que están enfermos, acordándonos de nuestros hermanos en todas las iglesias y acordándonos, Señor, también de los pastores y evangelistas que predican fuertemente la palabra, habiendo dejado países, habiendo dejado casas, familias, habiendo dejado su propia vida, negándose a sí mismos, como tú nos mandas en tu bendita y santa palabra. Ayuda para que todos nosotros tengamos esa determinación y para que todos nosotros tengamos ese deseo en nuestro corazón. Todas las demás cosas, Padre Santo, que son muchas, tú las conoces todas ellas. Las vamos a poner en tus benditas manos y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vale, vamos a abrir nuestras Biblias. Nos vamos a ir a San Mateo capítulo 1. San Mateo capítulo 3, comenzamos ahí, perdón. San Mateo capítulo 3. ¿Lo tenemos ya? Sí. San Mateo capítulo 3. San Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2. Vamos a leer juntos, ¿vale? San Mateo 3, versículos 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos también a Mateo capítulo 4, página siguiente. San Mateo capítulo 4, versículo 17. Vamos a leer también juntos. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hasta aquí. Hoy solo vamos a utilizar estos dos versículos, son el punto de salida donde vamos a partir. Yo antes de nada quiero recordarles, la semana pasada estuvimos aquí reunidos desde el viernes, sábado, domingo, escuchando el seminario de la Biblia en el centro de retiro, era el retiro de primavera, y algunos pastores estuvieron predicando todo lo que es el seminario, desde Génesis hasta Apocalipsis, espero que escuchasen bien, y que algunas personas, solo Dios sabe, hayan recibido ese regalo de la salvación, del perdón de pecados, ¿vale? Pero yo quiero que vayamos a las semanas anteriores, donde estuvimos aprendiendo, bueno, la anterior estuvimos aprendiendo acerca de la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén por el tiempo que corría, ¿no? Domingo de Ramos, había que recordar qué significaba para nosotros aquella entrada triunfal y qué significa para el mundo. Pero la semana anterior estuvimos aprendiendo acerca de los 3 grados de la salvación o 3 etapas de la salvación. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Si no se acuerdan, nuestra hermana Berta ha preparado un cartel ahí justo en la salida, enfrente, un precioso mural, un collage también, ¿no? Sí, donde explica qué significan esas 3 etapas de la salvación, ¿no? La primera etapa de la salvación, recordamos que es la justificación. Cristo nos justificó, nos liberó a través de su preciosa sangre y nos dio la salvación de nuestra alma. Nos libra de la ira del pecado, de las consecuencias del pecado en nuestra vida. La segunda etapa de la salvación ocupa todo lo que dura nuestra vida desde ese día hasta que dejemos esta tierra. Eso se llama la santificación, donde un cristiano día tras día tiene que ser más santo, tiene que buscar la santidad, porque Dios dice, yo soy santo, sed vosotros también santos. Eso lo recuerda el Señor desde el Antiguo Testamento hasta el final. Y por último, la última etapa de la salvación es la glorificación. Cuando todo esto acabe, el Señor cambiará nuestro cuerpo de humillación en cuerpo de gloria. Seremos transformados a la misma imagen que el Señor Jesucristo. Esa se consumará la salvación, donde el Señor nos salvará de la presencia del pecado en nuestros cuerpos, porque serán glorificados. Eso está todo en la Biblia, si quieren buscarlo. Si quieren ver la predicación, está puesta en YouTube.
Pero yo aquel día les dije que íbamos a hacer 3 predicaciones sobre las bases doctrinales fundamentales que debemos comprender. En primer lugar, 3 etapas de la salvación o 3 grados de la salvación. En segundo lugar, 2 tipos de arrepentimiento. Y por último, un bautismo. 3, 2, 1. Despegamos. ¿Sí? Así se acuerdan. 3 grados de salvación o 3 etapas de la salvación, 2 tipos de arrepentimiento y por último, un solo bautismo. Entonces, ¿hoy qué nos toca? Nos toca eso, ¿no? Nos toca eso. 2 tipos de arrepentimiento. A algunas personas les encanta esta palabra, arrepentimiento, arrepentimiento. Se pasan toda su vida con el arrepentimiento en sus labios, pero no pasa de los labios, no pasa a los hechos. Y debemos comprender, en primer lugar, qué significa la palabra arrepentimiento y también debemos comprender qué tipo de arrepentimiento hay y diferenciar entre lo que es un arrepentimiento genuino y un remordimiento, que no es lo mismo, ¿vale? Una cosa es arrepentimiento y otra cosa es un remordimiento. Pero para ello no podemos comenzar sin antes entender bien el propósito de la salvación, o lo que hizo Cristo en la cruz. Por eso hoy me he permitido traerles algunas diapositivas para hacerlo esto un poquito más ameno y para ilustrarlo mejor manera, porque una imagen vale más que 1000 palabras. Nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años murió en la cruz. Eso lo aprendimos la semana pasada, el domingo. Aprendíamos lo que significaba la muerte de Cristo en el Monte Calvario. En aquel lugar, el Hijo de Dios, Dios mismo hecho hombre, cargaba todo el pecado del mundo. Isaías 53 dice que Jehová Dios cargó el pecado de todos nosotros en él, para que esa sangre preciosa fuese derramada y al dar en su vida, nosotros fuésemos liberados de la condenación. Todos nuestros pecados estaban allí cargados en la imagen, en la figura de Cristo, el postrer Adán, el espíritu vivificante, dice la palabra. Entonces debemos entender que hay una condición antes, hay una condición antes y hay una condición después. Antes de yo ser salvo, para mí Dios es, ¿qué es? Es un juez. Dios es un juez. Él tiene la ley, Él dio la ley, los mandamientos. Y ahora hay que cumplir la ley. En todos los países que yo sepa tienen una ley. ¿Sí o no? Cada país tiene su propia ley. Incluso la circulación tiene su propia ley, el código vial, el código de circulación, donde te dice que no puedes ir a más de 120 por una autovía, o que no puedes saltarte el semáforo en rojo, etcétera, etcétera. Hay leyes para todo. Incluso en la naturaleza hay leyes que no pueden ser quebrantadas, como la ley de la gravedad, ¿sí? O la ley de la termodinámica, ¿sí? Vale. Pues Dios es un Dios que dio la ley y ahora dice, bueno, a ver si podéis cumplir la ley. En el seminario entendimos que la ley no se puede cumplir, que no hay un hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, que no es justo ni aun uno, dice Romanos capítulo 3, desde el versículo 10 en adelante, que todos pecamos, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, de la gracia de Dios, que estamos apartados de la misericordia. ¿Por qué? Porque somos viles pecadores. Por eso es Dios mismo, toma el cuerpo humano de Cristo, toma un cuerpo débil, pero vive una vida de perfecta obediencia. Y en aquel lugar derrama toda su sangre para la propiciación, para el pago de tu deuda y de la mía. ¿Eso lo entienden, por favor? Eso es muy importante. Este es el verdadero evangelio. Uno no va al cielo por obras. Eso es lo que hay que entender. Eso es la religión. La religión enseña, yo pensando el otro día cuánto daño ha hecho la religión, enseña que uno puede ir al cielo simplemente haciendo buenas obras. No hace poco yo intentando predicar el evangelio a mi madre, la pobre ya tiene la cabeza no sé dónde, pero ella sigue pensando que porque es buena, Dios no la va a enviar al infierno. Y yo le hago entender que no es que ella no es buena, ni ha sido buena jamás. Aunque no haya sido una mujer malvada, con malos hechos o malas obras, pero ha tenido mentiras, habrá hecho algún hurto, habrá blasfemado, se habrá peleado. Yo mismo he visto a veces cómo peleaba con mi padre y se enfadaba. Miren, nosotros no tenemos nada bueno dentro de nuestra alma. Y eso es lo que hay que comprender. En cambio, la religión, o la religión que mata, es aquella que te dice que tú por tus obras puedes ir al cielo, que tú por tus buenas obras puedes llegar a Dios. Sin embargo, la Biblia nos dice que por las obras de la ley ningún hombre puede ser justificado delante de Dios. Ese es el punto de partida. Entender que yo antes de conocer a Cristo
Yo era un vil pecador que estaba delante del Dios que lo juzga y lo escudriña todo. Porque ¿saben qué? Nosotros los hombres vemos muy poco, tenemos la vista muy corta. Nosotros vemos a las personas y juzgamos por lo que vemos. Yo aquí a todos ustedes les veo caras de buenísimas personas. Pero luego por dentro cada uno, ¿quién conocerá el corazón de cada uno de ustedes? La persona que vive con ustedes. Y Dios que ha creado su corazón. Y Dios que escudriña el corazón, como dice por ejemplo en su palabra. ¿Qué ocurrirá cuando yo estoy delante de un Dios que según la palabra dice que delante de Él está todo desnudo y descubierto? Yo no tengo excusa. Todas las cosas serán puestas delante. Todo mi corazón será puesto delante de Dios. Y Dios juzgará mi vida. Por eso necesito a Dios como quien. En primer lugar, necesito a Cristo como mi Salvador. Y necesito a Dios como mi Padre. En San Juan capítulo 8, los judíos decían que ellos eran hijos de Abraham, eran hijos de Dios. Jesucristo les va a intentar abrir los ojos, diciéndoles: vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo, porque sus obras hacéis. Ellos estaban engañados pensando que llevando una vida recta delante de la ley litúrgica, de la ley ceremonial, llevando una vida aparente de obediencia, podían agradar a Dios y eran hijos de Dios. Pero si leemos San Juan capítulo 1, ¿qué nos dice? Que los hijos de Dios no son engendrados ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de la sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los hijos de Dios tienen que ser engendrados por la voluntad de Dios. Como yo creo que cada uno de ustedes han venido aquí engendrados por su madre y por su padre según su voluntad. ¿O no? ¿Sí? Claro que sí. Entonces aquí nos encontramos, hermanos, y personas que nos visitan, las dos condiciones que hay en este mundo. Solo hay dos tipos de personas. Unos que tienen a Dios como un juez y cuando mueran en esta vida serán juzgados. Apocalipsis capítulo 20, el gran trono, los muertos delante de Dios, de pie, todos para ser juzgados. Y todos los que no se hayan escritos en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y luego hay otra clase de personas. Aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Salvador, su Redentor, como su mediador entre Dios y los hombres. Y tienen a Dios como Padre. Por eso no cualquiera puede llegar a Dios y decirle Padre. Hombre, alguien que no conoce, sí, puede hacerlo. Es igual que, imagínense un niño que no tiene todas sus facultades mentales en orden y puede llegar y decirte, hola papá, a ti, ¿no? Sin ser tú su padre. Y a todo el mundo le dice, hola papá, así. Porque no está bien, ¿no? ¿Pero es tu hijo por eso? No. Yo podría ir al rey y decirle, bueno, al rey este no, al emérito, que yo soy tu hijo. ¿Y qué me diría? Puede ser, ¿no? No. No. Aunque yo quiera ser hijo de Dios, no depende de mí. La palabra dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Tiene que ser Dios el que haga la obra. Porque Dios, nosotros no nos podemos llevar nada del mérito. Y para esa salvación, para ese cambio entre Dios juez y Dios Padre, hay una cosa muy importante, que es esto. Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Lean conmigo, por favor. San Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el reino se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Dos cosas muy importantes aquí. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Saben qué significa eso? Arrepentíos y creed en el evangelio. Eso se llama salvación. Ser salvos. La salvación es una unión entre dos cosas. Por un lado, arrepentimiento, y por otro lado, creer o fe. Arrepentimiento y fe. Esa es la composición de una salvación verdadera. Cuando nosotros estamos aquí en la iglesia, los hermanos que nos reunimos aquí, que nos congregamos y que llevamos años y años, hay personas que dicen que son salvas, ¿no? Ay, sí, yo soy salvo, yo escuché el seminario, entendí que Cristo murió por mis pecados, tal. Pero luego ves que su vida no va en orden a lo que Él dice ser.
Él dice que es salvo, él dice que Cristo perdonó todos los pecados, él dice que Jesucristo es el Señor, sin embargo hace todo lo opuesto a lo que es la voluntad del Señor, que es la santidad de nuestras vidas. En esa persona, ¿qué ocurre? Hay algo que está mal, ¿no? ¿Hay algo que está mal o no? Una persona que dice una cosa pero luego hace otra. Yo te amo pero te mato. Hay algo que está mal, ¿no? Estos hombres que dicen que matan a sus mujeres porque las aman, algo está mal en su cabeza. Tú no puedes dañar algo que amas. Si tú dices amar a Cristo por encima de todas las cosas, tú no puedes transgredir su palabra como te place. Lo que hay mal puede ser uno de estos dos elementos, o el arrepentimiento o la fe. ¿Qué creen que es? Ellos creen, pero no hay un arrepentimiento genuino, no hay un cambio. Por eso hay que entender el significado de ambas palabras, ambos elementos, y que no es que vayan por separado, no, van de la mano, son la cara de una misma, las dos caras de una moneda, ¿entienden? Yo creo que hace la última semana que vino el evangelista Edgar, estuvo predicando un poquito, una parte de su predicación habló del arrepentimiento y de la fe, ¿verdad? ¿Qué va primero, el arrepentimiento o la fe? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? No es que va primero o que va después. En las Escrituras siempre va arrepentimiento y fe. Arrepentíos y creed. Así, en ese orden. Arrepentir y creer. Arrepentir y creer. Arrepentir y aceptar. Arrepentíos y convertíos. Así. Aunque está en ese orden, no pueden ir el uno sin el otro. Van de la mano. Inseparables. En el momento que falta uno de ellos, no hay salvación genuina. Hay mucha gente que se arrepiente. ¿Sí? En este mundo hay mucha gente que se ha arrepentido. Hay gente que era sicaria, que mataba a personas por dinero y se arrepintió cuando lo metieron en la sombra, en la cárcel, y luego salieron cambiados, salieron hechos otras personas. Hubo un arrepentimiento, sí, pero otras cuestiones de su vida no las cambiaron. A lo mejor había alguien que robaba y se arrepintió y ya dejó de robar. ¿Pero ese arrepentimiento le va a salvar? No, porque no va acompañado de fe. No hay una creencia en Cristo Jesús. Y si lo ponemos al revés, una persona que dice que cree mucho. De hecho, los domingos mucha gente va a iglesias. Vienen a esta, van a otra, a la católica, a la de la esquina, a la de la otra esquina. Mucha gente va a las iglesias y dicen creer en algo. Pero el problema es que luego en sus vidas no hay un arrepentimiento genuino. Siguen siendo las mismas personas. O sea, tú vas a un lugar, supuestamente, ¿por qué van las personas a la iglesia? Para ser mejores personas. Pero el hecho de ir a esos lugares les hace mejores personas. No. Aparentemente, a ojos de los demás, son mejores personas, porque van a determinado lugar a reunirse e intentar llevar una vida religiosa. Pero eso no cambia lo de dentro. ¿Saben por qué? Porque tanto el arrepentimiento como la fe, ¿saben de dónde vienen? De Dios. Dios se tiene que llevar toda la gloria de nuestra salvación. Nosotros no podemos poner ni un 0,00001 en nuestra salvación, porque para Dios tiene que ser toda la gloria. Este versículo, miren, ahora estamos hablando de, como se titula esta predicación, 2 tipos de arrepentimiento. ¿Cuál es el primer tipo de arrepentimiento? Arrepentimiento para vida. ¿Qué es el arrepentimiento para vida? Bueno, viene de Dios y es una vez en la vida. Hechos capítulo 11, versículo 18. ¿Alcanzan a leer? Lean conmigo, por favor. Hechos 11, 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, ¿de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida? Este hecho comienza en Hechos, valga la redundancia, capítulo 10. Cuando Cornelio, un centurión de una compañía llamada La Italiana, dice que era un hombre bueno, era temeroso de Dios. Él daba limosnas. Él era muy bueno. Dice que oraba mucho. Era un gran orador. Dice que es todo eso, el de dar limosnas, el ser piadoso, el orar mucho, y todo eso dice que lo hacía juntamente en su casa, con toda su casa. Pero él ve en visión
recibe un mensaje de un ángel y le dice, tienes que ir envía a llamar a un tal Pedro, o Simón, Simón Pedro, que está viviendo en Jope, está en una casa de un tal Simón el curtidor, ve y tráele, porque él tiene algo que decirte. ¿Y qué era lo que le tenía que decir Pedro a este hombre? ¿Qué le tenía que decir? El Evangelio, lo que hizo Cristo por cada uno de nosotros, eso es lo que le tenía que decir. Cornelio era un hombre muy bueno, piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, pero él iba camino del infierno. ¿Entienden? Esos son los religiosos, los que piensan que por obras humanas, que por comportamientos que parecen aparentemente buenos, pueden ir al cielo. Pero él necesitaba escuchar que Cristo Jesús era el Dios hecho hombre, el Verbo hecho carne, habitó entre nosotros, y que él dio su vida para que nosotros viviésemos. Cuando escuchó este mensaje, este hombre, Cornelio, recibió la salvación juntamente con toda su casa. Después este reporte lo llevaron a los ancianos de Jerusalén, porque ellos pensaban que solo los judíos iban a recibir la salvación, pero cuando escucharon que un tal Cornelio, un centurión romano, había recibido la salvación juntamente con toda su casa, dijeron estas palabras. Y si lo ven está con exclamaciones. De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Así es. Ese era el misterio de la iglesia, escondido antes de la fundación del mundo. Que Dios llamaría a los gentiles para salvar también de sus pecados. Para llamarlos a los judíos a celos, porque los judíos fueron el pueblo escogido, pero rechazaron a Dios. Ustedes leen el Antiguo Testamento, van a ver una y otra vez a Dios llamando a su pueblo al arrepentimiento. Profeta tras profeta fue enviado a su pueblo para que se arrepintiesen y se volviesen de su mal camino. Isaías, Jeremías, Ezequiel, todos los grandes profetas, eran la misma palabra: arrepentíos, volveos, Dios no quiere sacrificios, Dios quiere obediencia, volveos a Dios y Él volverá a vosotros. Así, una y otra y otra y otra. ¿Pero qué hacían el pueblo de Israel? No se arrepentían verdaderamente. De labios honraban, dijo Cristo. Bien profetizó de vosotros el profeta. Este pueblo de labios me honra, mas vuestro corazón está lejos de mí. De labios sí, pero de corazón no. Y ese es el problema. De verdad. El problema en las iglesias es que de boca sí, de corazón no. De boca sí, de hechos no. Hay creyentes de labios, pero pocos creyentes de corazón. Y yo quiero que hoy aquí haya más creyentes de corazón y menos de labios. ¿Saben por qué? Porque este mundo tarde o temprano se acabará. Y tu alma, que es eterna, solo tendrá dos lugares a donde residir: al fuego eterno o a la gloria eterna. Y tienes que pedirle a Dios que lo abra en tu corazón para entender el mensaje del Evangelio, comprender su misericordia y que puedas recibir, en primer lugar, este arrepentimiento que viene de Dios, no viene de mí. ¿Saben por qué? Porque si viniese de mí, todas las iglesias estarían llenas de grandes personas, arrepentidas. ¿Sí o no? Pero ¿por qué hay personas que no se arrepienten? Incluso dentro de las iglesias. Porque el arrepentimiento no viene de mí. Este arrepentimiento para vida no viene de mí. Yo no puedo arrepentirme. ¿Sabes por qué? Porque yo estoy muerto en delitos y pecados. Efesios capítulo 2. Porque yo estoy podrido desde la punta de mi pie hasta la punta de mi cabeza. Isaías capítulo 1 dice así, ¿no? Desde la planta del pie hasta la cabeza estáis llenos de podrida llaga. Esa es la condición humana. Por eso yo no puedo arrepentirme. ¿Puede un cuervo dejar de comer carroña de un día para otro? ¿Se arrepiente de comer carroña y empieza a comer alpiste, maíz? No, porque su naturaleza es comer carroña, carne podrida. Nosotros por naturaleza hacíamos cosas malas. Nosotros por naturaleza, nuestra tendencia natural es a lo malo. Y el que niegue esto no entiende. Tú, sin conocer a Cristo, te ofrecen esto: vente a la iglesia a escuchar un seminario bíblico. Sin Cristo, ¿vale? Ven a la iglesia a escuchar un seminario bíblico. Vente a una fiesta. ¿Dónde irías tú? Sin Cristo, ¿vale? ¿Dónde irías tú? A la fiesta, porque la iglesia es un aburrimiento. Sin Cristo, ¿vale? Puntualizo. Tú sin Cristo, ¿dónde irías? ¿A un retiro o te irías de vacaciones a la Manga del Mar Menor? ¿O a Marbella? Sin Cristo, ¿dónde irías? ¿Te irías a la playa?
de forma libre, nosotros no podemos ir a Dios porque estamos totalmente incapacitados. Por eso es Dios el que tiene que hacer la obra. Recuerda, la obra de salvación es Dios. Dios te trae arrepentimiento, Dios te trae la fe en Cristo Jesús y los expone delante de ti. ¿De qué manera? ¿Cómo viene el arrepentimiento? El cuarto día de seminario, el sábado, normalmente, ¿qué se predica? El pecado. Que yo delante de Dios soy un vil pecador. No es un pequeño pecador, no. Soy un gran pecador. Ese es el problema, que no queremos entender que somos grandes pecadores. Pablo, moralmente, si lo pusiesen al lado nuestro, él sería un santo. Nosotros seríamos lo peor de lo peor. Sin embargo, él dijo, yo soy el primero de los pecadores. El primero, el número uno. Entonces, esa es la primera condición. ¿Y Dios cómo lo trae? A través de su palabra una y otra vez nos dice que el hombre está dañado desde Génesis hasta Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 9 nos habla de la gran tribulación. Y dice que Dios mandará a esta tierra plagas, muerte, guerra, destrucción. ¿Y qué dice ese capítulo 9? Dice, y aún así no se arrepintieron. Los hombres no se arrepienten. Parece que, pero luego no. Hay una mala situación y parece que quieres arrepentirte y hacer las cosas bien, pero luego ¿qué ocurre? Nada. Tú te emborrachas el sábado por la noche, ¿no? Y el domingo estás con una jaqueca increíble. ¿Y qué dices? Ya no vuelvo a beber. Pero unos pocos días después, estás bebiendo otra vez. En el mundo, ¿no? En el mundo. Yo antes de conocer a Cristo, obviamente, pensaba que yo era una persona buena. Y yo era un creyente, más o menos. Pero yo hacía la vida que me daba la gana. Yo no buscaba a Dios diciendo que creía en Dios. En momentos puntuales buscamos a Dios como si fuera solucionador de problemas. Solucioname esto, solucioname esto. Me arrepiento, ya no. Pero luego cuando se soluciona, ¿qué dice? Me olvidé. Nuestra vida está llena de esos momentos. Mi vida también. Cuando tuve el accidente de tráfico, también lo saben algunos, ¿no? Que casi pierdo el brazo. Mi brazo se quedó en la carretera. Yo era joven, 19 años. Pero yo en el hospital tenía mis estampitas de la Virgen. Y cada vez que me hacían las curas con dolores horrorosos, yo, Virgen de Nazaret, Virgen de Nazaret, así. Era un hombre piadoso. Pero cuando salí de ahí, ¿qué? Un sinvergüenza. Pero es que el problema ese es tuyo y mío. ¿Entienden, por favor? No seamos religiosos. ¿Por qué vienen aquí? ¿Qué buscas de Cristo? ¿Buscas trabajo? En el paro. ¿Buscas pareja? En el meeting. En el meeting ese, ¿cómo se llama? Meeting. ¿Buscas dinero? Somos pobres, lo siento. ¿Buscas salud? Al médico. Hay un centro de especialidades al fondo de la calle. ¿Quieres vida eterna? Estás en un buen lugar. ¿Quieres el perdón de tus pecados? ¿Te arrepientes? ¿Quieres venir a Cristo? ¿Quieres aceptarle? ¿Quieres cambiar tu vida? Estás en el sitio correcto. Pero entiende el coste. El arrepentimiento no es algo más que meras lágrimas. El arrepentimiento es un cambio de vida total y genuino. Por eso muchos la vida cristiana la abandonan y abandonan a Cristo. ¿Saben por qué? Cuando ven el costo que conlleva. Pero Cristo lo dijo, te tienes que negar a ti mismo y seguirme. Porque el que no se niega a sí mismo y carga su cruz cada día y me sigue, no es digno de mí. Ese es el coste de seguir a Cristo. Hay un segundo arrepentimiento. ¿Cuál es el segundo arrepentimiento? Después vamos a detallar bien esto. El segundo arrepentimiento no es para vida, sino es en la vida. ¿Han notado la diferencia? De manera que ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ese es arrepentimiento para salvación, una vez en la vida. ¿Y de dónde viene? Del Padre. Cuando entiendo mi relación de pecado ante Dios y cuando entiendo que Dios me va a juzgar, cuando entiendo que voy a recibir su ira a través de su santa palabra y que hace, Él envía su Espíritu Santo, como dice San Juan capítulo 16, dice el Señor que enviará al Espíritu, al Consolador, ¿para qué?
para que Él convenza de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu es el que nos convence de pecar. Como dice la alabanza, no sé por qué el Espíritu de Dios convence de pecar. Así, ¿se la saben? Ni sé por qué la salvación me dio, y salvo soy por fe, mas yo sé a quien he creído. Sí. Miren, ¿qué ocurre con este arrepentimiento? Que es en la vida. Este es como un perdón paterno. Antes era un perdón de un juez. Eres absuelto. ¿Por qué me absuelve Dios? Porque hay otro que ha pagado en mi lugar. ¿Quién? Cristo Jesús. Ha pagado en tu lugar, entonces Dios ya no te puede ver como un juez. Ahora Dios, ¿cómo te ve? Como un hijo. Ahora sí eres hijo de Dios. ¿Cuándo? Cuando acepto a Cristo como mi Salvador, mi Redentor, mi Señor, que Él pagó mis pecados. Entonces Dios dice, sí, te adopta como hijo y ahora ya no te puede castigar como un juez. Aquí dice, los hijos no reciben ira, solo reciben disciplina. Pero no hay juicio de infierno. Tenemos arrepentimiento para recuperar la comunión con Dios. Ese es el segundo arrepentimiento, que dura en la vida. ¿Y cuánto tiempo dura? Toda la vida. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Lean conmigo, por favor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a Primera de Juan. Este pasaje es muy importante. Primera de Juan. Primera de Juan. Capítulo 1. Os voy a leer desde el versículo 5 hasta el 10. Primera de Juan 1, versículo 5 al 10. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Primer punto. ¿Quién es Dios? Dios es luz. 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Dónde vive Dios? En la luz, porque Él es luz. Y nosotros decimos, sí, yo tengo comunión con Dios, pero luego hago lo contrario a la voluntad de Dios, que es la santidad. ¿Qué hago? Aquí dice que mentimos. Versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, es que soy salvo, allá no cometo pecados y ahora soy perfecto, también mentimos. ¿Entienden este pasaje? Por un lado, yo no puedo andar en tinieblas porque Dios, que es mi Padre, es luz. Y yo tengo que andar en la luz, porque soy hijo de la luz. Pero tampoco puedo decir que no tengo pecado, porque si digo que no tengo pecado, también miento, porque sigo viviendo en este miserable cuerpo de muerte. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Algunos malinterpretan esto y dicen, mira, ves, es que Cristo todavía tiene que perdonarnos los pecados. Dios todavía tiene que perdonarnos los pecados. No es una salvación perfecta, no. La salvación ya se llevó a cabo. El perdón de pecados ya se desarrolló, ya se consumó. Consumado es, dijo Cristo en la cruz. Aquí lo que dice es que hay que quitar el pecado de nuestras vidas. Porque fueron saldadas esa deuda pecaminosa, sí. Pero ahora en mi vida no queda bien. Porque yo ahora soy hijo de Dios. Yo antes era un mendigo y vivía como un mendigo porque era hijo del mendigo. ¿Y qué comen los mendigos? Migajas, ¿no? Lo que encuentran en la basura, lo que se encuentran por ahí tirado. El mendigo antes pasaba por la puerta del McDonald's, veía media hamburguesa así llena de mordiscos y ¿qué hacía? Yo me la termino, así. Veía medio vaso de Coca-Cola que faltaba un sorbo y ¿qué hacía? Yo me lo bebo, porque eso hace un mendigo, ¿o no? Ahora somos hijos del Rey.
Un hijo del rey ve media hamburguesa ahí mordisqueada y se la come. Tiene mejores manjares que una hamburguesa. ¿Cómo vive el hijo del rey? Un príncipe. Es un príncipe. Tiene que vivir como un príncipe. Al hijo del mendigo no se le va a pedir que viva como un príncipe. Por eso dice que nosotros, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es la vida cristiana. Este es el arrepentimiento para vida que viene del cristiano, porque ya ha entendido. Él ya ha entendido lo que es el pecado, Él ha entendido las consecuencias del pecado, Él ha entendido la gracia de Dios, y como Él ha entendido, ¿el que hace? Metanoia. La palabra metanoia en el griego es arrepentimiento. Significa ha cambiado su manera de pensar. Ha cambiado su manera de actuar. Ha cambiado su manera de interpretar las cosas. Ha entendido que ese camino no era el correcto y se ha dado la vuelta, ya ha ido en otra dirección. Ha dejado atrás el pecado y se acerca a Dios día tras día. Eso es el arrepentimiento. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¡Wow! ¡Qué regalo de Dios! Él nos da un arrepentimiento genuino para que verdaderamente podamos nosotros llevar a cabo en nuestras vidas arrepentimientos genuinos. ¿Han entendido eso, hermano? Dios nos tiene que dar un arrepentimiento genuino para que nosotros entonces podamos tener un arrepentimiento genuino. Pero ¿qué ocurre cuando un hijo de Dios comete pecado? Bueno, te lo digo a ti, a los que tienen hijos. ¿Qué hacen cuando sus hijos se portan mal? ¿Cómo que te han echado de la clase? ¿Por qué? ¿Eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bien! Venga, toma un regalo. ¿Así? ¿Has suspendido? ¿Un 3? Eres igualito a mí. Muy bien, ese es mi chico. Así. No. Así. Disciplina. No es justicia. Un juez que tiene un hijo que hace algo malo, el juez lo va a juzgar como juez o como padre. Como padre. Es su hijo. Miren, Hebreos 12:6. Recuerden, Hebreos 12 nos habla de la vida práctica del cristiano. Cuando ya aprendemos en el capítulo 11 la fe, los grandes hombres de fe, el autor de Hebreos dice, pues teniendo alrededor nuestro tan grandes nubes de testigos, despojémonos de todo peso que nos asedia y del pecado, o despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera de la fe. Puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, ¿así no? Y aquí dice una cosa, cuando un hijo de Dios no anda correctamente, ¿qué ocurre? Ahí entra en juego la disciplina de Dios. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. A algunos no les gusta este pasaje, pero está en la Biblia y habla de los cristianos verdaderos. Los que no andan correctamente, ¿Dios qué hace? Dios saca la vara. Y alguien no se imagina a Dios con una vara. No, Dios tiene una vara. En el proverbio mismo dice, castiga a tu hijo con vara, no morirá, pero aprenderá. ¿Saben por qué ahora los hijos son como son? Porque les falta jarabe de palo. El problema es que les han metido a los niños en la cabeza de que si sus padres les pegan, pueden ir a la Guardia Civil y denunciarlos por maltrato. Y es que encima es verdad. Hombre, no le puedes pegar a tu hijo por cualquier cosa, pero si se lo merece, dale una buena tunda. ¿Saben por qué? Porque se acordará y no lo volverá a hacer. O se va a quedar traumado el niño.
¿A que no? No. ¿De verdad? ¿A ustedes no les han pegado cuando eran niños? ¿Sus padres? Hombre, no, el vecino. Si viene el vecino y te pega, ¿qué ocurre? ¿Tú te imaginas que te pega el vecino porque has hecho algo malo y viene, papá, ¿qué me ha pegado el vecino? ¿Por qué he hecho...? Y tu padre que dice, muy bien por el vecino, voy a darle un regalo. No, ahí hay una pelea. ¿Quién es este que te disciplina? ¿Te disciplino yo que para eso tienes padre o no? Dios toma la disciplina porque Dios es padre. Pero si Dios no disciplina, ¿qué ocurre? Dios no es un mal padre como nosotros. Nosotros muchas veces no les damos a nuestros hijos lo que ellos merecen. Y somos demasiado tolerantes. Yo el primero, Pero Dios no es así. Mira, si tu vida es un desastre, tu vida cristiana es un desastre, tú haces lo que te da la gana, vas por ahí fornicando, robando, borrachándote, lo que tú quieras, y a tu vida no viene disciplina de Dios, no te lo cuestiones, tú no eres hijo de Dios. No te lo digo yo, te lo dice la palabra. ¿Qué hijo es aquel a quien el padre deja sin disciplina? ¿O el padre no disciplina? Si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Si Dios no te disciplina en tu mala vida, en tu mala praxis cristiana, porque estás viviendo como te da la gana, Dios no tiene hijos ojitos derecho, que dice, bueno, este lo dejo, pobrecito, es que es pequeño. No. Miren, cuando venimos a la vida cristiana, cuando recién recibimos la salvación y cometemos algún error, Dios nos disciplina como ¿qué? Como bebés. Tis, 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 así. ¿No? Porque tú al bebé, ¿qué hace el bebé? No quiere comer y ¿qué te hace con la cuchara? ¡Fla! ¿Y tú qué le haces en la mano? Toma. ¡Ah! Así, ¿verdad? No le das una paliza. Pero cuando el niño ya tiene 16, 18 y ya anda por ahí en malas cosas, en droga o en lo que sea, ¿qué haces tú? Ven, que te voy a dar en el culete. Así. No. ¿Qué da? Ahí sí una buena paliza. Mira, que el pastor que está promulgando la violencia. Bueno, mira, con tu hijo puedes hacer lo que quieras. Yo con la mía haré lo que Dios me dé. Pero mira, Dios te va a rear. Y tú no puedes ir a la Guardia Civil y decirle, es que Dios me está castigando, es que Dios me está disciplinando. Porque a Dios no le van a quitar la custodia. Pero Dios te va a disciplinar. Si eres joven y pequeño y débil, Dios, tas. Pero si eres maduro ya en fe y cometes un gran error, ¿Dios qué hace? Tas. Así, pero bien. Porque Dios te ama. Y lo guardarás. Lo guardarás. Si Dios no te disciplina es porque eres hijo de Satanás. Eres bastardo, eres de otro. ¿Y qué dice Dios? Pues tú mismo. O sea, ya por mi puerta pasarás. Pasarás la puerta de la muerte y ahí te encontrarás con Dios y Dios que dirá, ¿y ahora qué? A ver, vamos. Expediente pecaminoso. No, que yo iba a la iglesia, No. Tú creías en mi Hijo Jesucristo. Ya, pero es que eso, es que... ¿Entienden? Hay que tomárselo en serio. Este es un mensaje a una iglesia. Apocalipsis capítulo 2, Apocalipsis capítulo 3, aparecen las 7 cartas a las 7 iglesias de Asia Menor. La primera de ellas, Éfeso. Y aquí el problema de esta iglesia es que ellos, miren, esta iglesia, Efesios capítulo 2, dice que ellos tenían fe. Ellos tenían trabajo, arduo trabajo. Ellos reconocían incluso a aquellos que no eran verdaderamente salvos. Reconocían a aquellos que venían como los lobos rapaces, ¿no? Ellos tenían muchas cosas, fe, trabajo, parecía una gran iglesia, trabajaban mucho, pero había un problema. Cristo le dice, pero yo tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué le dice? Lean conmigo, por favor, Apocalipsis 2, 4, 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido, si no hay una metanoia genuina, un cambio de dirección, si no hay un cambio de mente. ¿Qué le está diciendo el Señor Jesucristo a esta iglesia en Éfeso? Sí, vosotros tenéis fe, tenéis trabajo, arduo trabajo, dice, arduo trabajo. Reconocéis a los que no son genuinos. Pero todo ese trabajo habéis olvidado porque lo hacéis.
Y algunas veces pienso en las hermanas que cocinan mucho, trabajan mucho, pero no pierdan de perspectiva por qué lo hacen. No lo hacen para agradar los paladares de los que vienen. No lo hacemos para el recurso económico de la iglesia. No lo hacen por su propia vanagloria de que digan qué rica está la comida. Lo hacemos por Cristo. Por amor a Cristo. Yo cuando predico, yo no predico por ustedes. Yo predico por amor a Cristo. Porque para eso hemos sido enviados, ¿no? Por amor de Cristo. El problema de la iglesia de Éfeso es que había perdido la perspectiva de que todo lo que hacían, su trabajo, era por amor. Y ya lo hacían por costumbre. ¿Qué les pide el Señor Jesucristo? Cristo aquí no les dice, os voy a destruir, ¿no? Os vais a perder vuestra salvación. No. ¿Qué está diciendo? Recuerda. ¿Dónde se recuerda? En la mente. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Cambia tu mente. Vuelve al lugar correcto. Haz las primeras obras. Sí, comenzaste bien, pero te has olvidado que todo eso es por amor. Porque si no, vendré a ti, quitaré tu candelero. ¿Qué significa eso de quitar tu candelero? Miren, las iglesias cristianas verdaderas somos luces o luz que ilumina al mundo. En el lugar donde esté una iglesia cristiana que se denomine cristiana verdadera, como nosotros, yo creo que somos cristianos verdaderos. Y el que quiera que venga me diga lo contrario. Somos una luz que ilumina para enseñar al mundo verdaderamente quién es Cristo Jesús. Pero, recuerda, es un mensaje a la iglesia, no a las personas de la iglesia, a la iglesia en general. Cuando una iglesia pierde el amor de Cristo, cuando pierde el motor de por qué se hacen las cosas, Cristo dice que quita su candelero. ¿Qué hace? Literalmente cierra la iglesia. Cierra la iglesia. Si nosotros dejamos de trabajar para Cristo y trabajamos por nuestros recursos, trabajamos por nosotros mismos, tarde o temprano las puertas de esta iglesia se cerrarán y abrirá otra. ¿O no? Sí, porque la obra del Evangelio se llevará a cabo. Por uno o por otro. Pero se nos quitará el candelero. Se nos quitará el alumbrar. Dice, si no te hubieres arrepentido. Recuerda un mensaje a la iglesia. Hay muchos casos así. San Juan 13, del 8 al 10. Vamos a leer juntos San Juan 13, del 8 al 10. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús les respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Señor Jesucristo, en la noche que fue entregado, en la última cena, dice que antes de cenar, él se puso aquí una toalla, ¿no? Se puso aquí una toalla, cogió un lebrillo, como un cuenco, lo llenó de agua y se puso a lavar los pies de los discípulos. Cuando llega Pedro dice, no, tú a mí no me vas a lavar los pies. Hay que entender bien qué significa el lavado de pies. Lavar los pies era la tarea que tenía el esclavo, escuchen, la tarea del esclavo de menor rango. O sea, el peor de los esclavos, el nuevo, como tú en tu empresa, lo peor, ¿quién lo hace? El nuevo. Lo más sucio, ¿quién lo hace? El nuevo. Lo más denigrante, ¿quién lo hace? El nuevo. Bueno, pues Cristo estaba haciendo el trabajo del esclavo más bajo de la casa del Señor. Por eso Pedro le dice, no me lavas los pies. Cristo dice, no te los lavo. Si no te los lavo, no tienes parte conmigo. O sea, si no me dejas que te lave los pies, no tienes nada que ver conmigo. Entonces Pedro dice, no, sí, vale, no solo los pies, también lávame la cabeza, el cuerpo entero, lávame todo. Y Cristo dice, para el carro, solo los pies. Claro, no, solo los pies. ¿Por qué? El que está lavado está, tiempo pasado, el que está lavado no necesita lavarse los pies. El que es salvo no necesita que otra vez se le perdonen todos los pecados, porque lavado estás. Pero sí, tú día tras día necesitas lavarte los pies. Físicos no, yo sé que todos los días se lavan los pies.
Cristo está hablando de el andar en la vida cristiana. Así Efesios habla muchas veces, ¿no? Andar como hijos de la luz, mirad bien cómo andéis, no como sabios, sino como necios. El andar significa cómo tú vives. Entonces, como en nuestra vida cristiana algunas veces andamos por donde no tenemos que andar, ¿qué tenemos que hacer? Lavarnos los pies. Pero no lavarme los pies para al día siguiente volver a lavármelos. No. Se trata de lavarme los pies para el día siguiente, sí, lavármelos pero un poco menos. Y al día siguiente lavarlos pero un poco menos. Eso es la vida cristiana. Día tras día tú vas a Dios para que Él te lave los pies. Cuando tú reconoces y confiesas tu pecado, que esa es otra, hay que reconocer, hay que aceptar que estoy en el error. Y metanoia. Cambiar mi mente nuevamente. El arrepentimiento, el segundo arrepentimiento que es en la vida, yo tengo que entender que hay cosas que a Dios no le agradan y que aparentemente no tienen nada malo. Y ahí pueden aparecer cosas que parecen insignificantes, como ver películas, determinada clase de películas o series, ir a determinados lugares, conciertos o, no sé, cosas así. Beber alcohol, no beber alcohol, vestir de una u otra manera. Por ejemplo, una cristiana antes llevaba minifalda, ¿ahora puede llevar minifalda? No debe. Por poder, hombre, claro que puede, pero no debe. Y todas esas cosas que parecen sin importancia, pero eso son los pies. Eso es lo que hay que lavar de los pies. Porque todo está lavado. ¿Qué dice Pablo a los hermanos de la iglesia de Corinto? Cuando está reprendiendo a un joven que está viviendo con la mujer de su padre. Y en la iglesia le habían permitido. Y Dios dice, eso, vuestra jactancia no es buena, vuestra vanagloria no es buena. Ese hombre tenía que estar fuera de la iglesia. Esa es la disciplina que verdaderamente hay que tener. Cuando sabes que hay alguien en la iglesia que no anda en buenos pasos, Pablo dice, es que se oye entre vosotros que hay fornicación que no se oye ni entre los gentiles, porque hay uno de vosotros que está acostándose con la mujer de su padre. Y Pablo dice, reunidos, yo no estoy presente, dice, pero reunido mi espíritu con el vuestro, el tal se ha echado a Satanás. Literalmente está diciendo que lo saquen de la iglesia, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Pero Pablo luego les dice un poco más adelante, dice, yo no os escribo para que no os juntéis con los fornicarios, no, ni con los borrachos, ni con los ladrones, ni con los afeminados, ni con los tales, ni con los cuales. Dice, porque si no sería necesario salir del planeta, salir del mundo. Pablo dice, yo os digo que cualquiera que se llama hermano y es fornicario, o ladrón, o borracho, con el tal ni aún comáis. Tú con el pecador tienes que acercarte a él, ¿para qué? Para traerlo a Cristo. Así es. Tú no puedes ir a uno a predicarle el evangelio. Ah, no, este es que es un ladrón. Ah, no, este es un borrachuzo. Ah, no, es que No, tú tienes que ir a él, predicar el evangelio y traerlo a Cristo. Pero luego hay otros casos que algunos que llamándose hermanos son borrachos, mujeriegos, tal o cual. ¿Tú qué tienes que hacer con ellos? No lo digo yo, lo dice Pablo, lo dice la Escritura. Con el tal ni aún comáis, porque él se llama hermano, pero de hermano no tiene nada. Necesitamos lavarnos los pies con un arrepentimiento genuino. Miren, aquí aparece, el arrepentimiento para vida es la salvación. Tiene lugar una sola vez. En el momento en el que el Espíritu convence de pecado y entiendo que me lleva al infierno, escucho el Evangelio de salvación y me arrepiento. Voy a Cristo en arrepentimiento y fe. El arrepentimiento y la fe, que es la salvación, es yo me arrepiento de mi caminar, me doy la vuelta y confío en que Dios es misericordioso. Dos hombres que seguían a Cristo cometieron casi el mismo pecado. Bueno, uno de una manera y otro de otro. Judas y Pedro. Judas entregó al Señor, ¿no? Judas lo entregó. Y Pedro lo negó 3 veces, ¿eh? Yo creo que ahí la balanza se equilibra. Porque Judas solo lo entregó una y Pedro lo negó 3. Pero en cada uno de ellos hubo algo diferente. En Judas dice la palabra que él se arrepintió y devolvió el dinero. ¿Sí? Dice, arrepintiéndose, devolvió el dinero porque decía que había entregado a un justo.
Por otro lado, y se ahorcó, ¿verdad? Por otro lado tenemos a Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Se volvió al lago de Galilea a pescar. Pero porque el Señor les había dicho, dile a las mujeres, decid a mis hermanos que vaya, ¿para dónde? Para Galilea, que ya voy yo para allá. Judas se arrepintió, sí, pero no creía quién era Cristo. No creyó verdaderamente en su corazón que Él era el Mesías, el Salvador. Judas pensaba que Cristo era un buenazo. Como piensas tú que eres tú, un buenazo. Que de bueno eres tonto, así alguno, ¿no? Judas pensaba que Cristo era un buen hombre, no que era el Hijo de Dios. Por eso él se ahorcó. Él se arrepintió, sí, pero no había fe. Porque si hubiese habido arrepentimiento y fe, habría sido salvo. Sin embargo, Pedro se arrepintió. ¿Y luego qué hubo? Había fe. Había fe. Tú sabes que yo te amo, Señor. 3 ocasiones le preguntó Cristo, Pedro, ¿tú me amas? ¿Tú me fileas? Bueno, ¿tú me ágape? Y Pedro decía, sí, yo te fileo. ¿Entienden la connotación, no? ¿Tú me amas? Sí, yo te quiero. Alguien me dijo una vez, no es lo mismo querer que amar. ¿Es cierto o no? ¿Es lo mismo querer que amar? Tú le dices a tu pareja, yo te amo. Sí, sí, yo también te quiero. Te amo, te quiero. ¿Es lo mismo? Cristo sí podía decirle a Pedro, tú me amas, porque yo te amo, Pedro. Y tú, Pedro, yo te quiero, Señor. No es lo mismo el amor del Señor, puro y genuino, que el amor que tenemos nosotros. Eso es una realidad de nuestras vidas. Nosotros decimos amar al Señor, pero luego verdaderamente le queremos. No le amamos. Porque si le amásemos, dejaríamos todo y le seguiríamos a Él. Pero simplemente le queremos. Es como un amor de nosotros con nuestros hijos, ¿no? Nosotros amamos a nuestros hijos, pero ellos nos quieren. Somos sus despensas, ¿no? Somos sus proveedores. Nos ven como bancos, así. Solo ellos comprenden el amor de padre cuando ellos mismos son padres. Yo comprendí eso cuando fui padre. Y ahora yo entiendo cómo me amaba mis padres. Uno entiende cómo ama a Dios cuando tiene hijos. Un poco asombra, ¿no? Dios nos ama muchísimo más. Miren, el arrepentimiento verdadero, genuino, 4 connotaciones que les vamos a explicar brevemente. En primer lugar, el verdadero arrepentimiento conlleva un cierto sentido de conciencia, la conciencia de nuestra propia culpabilidad. ¿Se acuerdan del Salmo 51 que lo escribió David? Cuando después de que pecó con Betsabé, ¿no? Él cometió adulterio y cometió asesinato, y el pecado, obró en su corazón y le apartó el gozo de Dios. Vamos a buscar este salmo tan especial. Salmo 51. La palabra nos dice que el rey David era un hombre que tenía su corazón conforme a la voluntad de Dios. Y eso no es poco. Eso no se puede decir de cualquiera. Sin embargo, cometió un pecado que aparentemente ninguno de nosotros hemos cometido. Espero que alguno, ¿no? Miren, Salmo 51, versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Hay una confianza plena de que, aunque él ha hecho algo muy grave, adulterar, ha cometido asesinato, es que era el rey de Israel y obró como obra un villano. Tomar la mujer de otro que no te corresponde y encima lo mandas a matar para que no se descubra que la has dejado embarazada. Eso parece una telenovela. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones. ¿Ven? Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo de tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No es una excusa, es una realidad. El rey David no se está excusando. Es que como soy pecador, pues cometo pecado. No, eso es una vil excusa. Que utilizan algunos para decir, no, es que como somos pecadores, es que como el cuerpo es débil, no, es que... No. Eso es tu excusa. Y recuerden, cuando hay pecado siempre hay una excusa. Siempre excusas a otro. Eva, ¿a quién excusó? O sea, ¿a quién se excusó? Eva, ¿qué dijo? La serpiente.
Adán, ¿qué dijo? Mi mujer. La mujer, ¿qué dijo? La serpiente que dijo, tú, Dios, ¿qué me has hecho así? O sea, al final siempre la culpa la tiene el gobierno, ¿no? Al final siempre la culpa la tiene Dios, ¿no? He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto, me has hecho comprender sabiduría. Ven, miren, ¿saben cómo una persona puede ser restaurada de su vida cristiana? En la oración. En lo secreto de la oración, Dios te revela lo que estás haciendo bien y lo que estás haciendo mal. Claro, como no oras, no lo experimentas. Ora y experimenta eso. Cuando tú oras con un corazón contrito y humillado, Dios no te desprecia. Versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. El rey David sabía que había cometido un gran error, pero también tenía confianza en que tenía un gran Salvador. Versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Cuando alguien comete pecado y persevera mucho en el pecado, se nota por fuera. Versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Miren, había perdido el gozo de la salvación. Algunos cristianos pierden el gozo de la salvación. ¿Qué es el gozo de la salvación? La alegría de Cristo. ¿Y por qué la pierden? En primer lugar, por su pecado. Porque por sus propias concupiscencias son seducidos y caen. Porque no perseveran en la oración y en la lectura de la Biblia. Porque piensan que con escuchar alguna predicación de oídas en YouTube, pues ya me vale. Eso no es la vida cristiana. Es como pensar que vas a adelgazar o que te vas a fortalecer los músculos viendo cómo otro ejercita. O que vas a ser un gran jugador de fútbol viendo un montón de partidos. ¿No? Tienes que poner en práctica lo que tú conoces a través de la oración, a través de la lectura de la palabra. Pero en un ratito. Tiene que ser tu vida. Eso es lo primero. Dice el verdadero arrepentimiento en segundo lugar. Bueno, el primero vemos que una conciencia de pecado. ¿Qué dice? Yo sé que he pecado. David no puede negar, Dios, he pecado. Claro que sí. Entonces, cuando cometas pecado, ni te excuses ni lo niegues. Asúmelo y confiésalo. Porque Dios es misericordioso. Grande es su misericordia. En segundo lugar, el verdadero arrepentimiento comprende y se aferra a la misericordia de Dios. Este es el mismo Salmo 51:1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tu piedad, borra mis rebeliones. ¿Cuántas veces perdonó Dios al pueblo de Israel? ¿Cuántas? ¿Cuántas veces Dios mostró su misericordia al pueblo de Israel? Perdón. ¿Cuántas? Muchas. Ahora te pregunto yo a ti, ¿cuántas veces has perdonado a tus hijos? Todas las travesuras que han hecho. Todas las que han liado. Yo me acuerdo las que liaba y las veces que mi padre me perdonó. Pues vuestro Padre que está en los cielos no tendrá más misericordia. Claro que sí. Hay que aferrarse a la misericordia de Dios. En tercer lugar, el verdadero arrepentimiento significa un cambio de actitud y de acción. Porque es muy fácil decir arrepentimiento, pero luego que no se vea nada en tu vida de ese tipo de arrepentimiento. Te llenas la boca de arrepentimiento, pero luego en tu vida no aparece el arrepentimiento ni por asomo, ni en pintura. Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. A los pecadores, ¿qué les dice? Limpiaos, no peques más. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer esa que había sido cogida en adulterio? ¿Alguno te condena? No, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Te imaginas a esa mujer yendo al día siguiente a la casa de ese hombre? No. ¿Tendría otros pecados? Sí, pero ese ya no. Y se iría limpiando día tras día con el conocimiento de la palabra, porque cuando más conozco la palabra, mejor puedo caminar en la vida de fe. Y puedo percibir algunas cosas que para mí no son pecado, pero para Dios no le gustan. Pablo lo dijo, ¿no? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Aprenderemos pronto de eso. Y en el punto 4, el verdadero arrepentimiento produce una radical y persistente búsqueda de una vida
santa. Eso es lo que en eso es lo que se evidencia un cristiano verdadero de un cristiano de chino, de falso. Un cristiano verdadero es uno que cada día, cuando lo ves, cuando ves su comportamiento, ves cómo habla, ves cómo se relaciona, tú puedes decir, él no es perfecto, no, vas en buen camino. Eso es lo que mejor lo saben son la gente que vive en la iglesia día tras día, cuando venimos a las reuniones. Por eso es importante venir a las reuniones, ¿no? No solo para escuchar la palabra, sino también para relacionarnos con los hermanos. Para ver los que dividen y para ver los que unen, porque hay dos tipos de personas, los que dividen y los que unen. Los que unen trabajan, se esfuerzan, se sacrifican. Los que dividen, ¿qué hacen? Murmuran, chismean. Pero cuando estás aquí, los reconoces a unos y a otros. Si tú no estás, si solo vienes de domingo en domingo, es como si tú vas a comer a la casa de tus padres solo los domingos. ¿Amas a tus padres? No te importan. Cumples el protocolo. Algunos cumplen el protocolo cristiano, van a domingo, cumpliendo el mandamiento ese de la Iglesia Católica, ¿no? Ir a misa todos los domingos y fiestas de guardar. Reúnete, vive en la familia, en la comunión, porque es en la comunión también donde nos perfeccionamos, porque yo aprendo de los errores y me dejo enseñar. Y puedo reconocer los que son de Cristo y los que no son de Cristo. Y puedo ayudar a los débiles, porque también hay débiles. Y puedo ayudar a los cansados. Y puedo edificar mi vida. Si hay un arrepentimiento genuino, si hay una manera correcta de cambiar mi mente. Pablo lo dijo en Romanos capítulo 12. Dice, no os transforméis, ¿no?, a este mundo, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis bien cómo es la perfecta voluntad de Dios agradable, la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. No conformaos a este mundo, no os metáis en el molde de este mundo, sino renovaos vuestro entendimiento. Hay que cambiar la mente. Eso es el arrepentimiento, cambiar mi manera de pensar con relación al pecado, darme la vuelta e ir en dirección a Dios. Porque, como dice aquí, acercaos a Él y Él se acercará a vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Crees esto? Créelo. Dios es misericordioso y está siempre esperando con brazos abiertos. Estos son los dos tipos de arrepentimiento. Arrepentimiento para vida, arrepentimiento en la vida. Arrepentimiento para salvación viene de Dios. Arrepentimiento día tras día, lavado de pies, que todo cristiano tiene que hacer a través de la confesión. Y nosotros no tenemos cura para que tú confieses. Nosotros es el Padre que mejor nos confiesa. Y a Él tenemos que ir. Miren, aquí lo podemos entender bien. El perdón judicial y el perdón paterno. ¿Cómo Dios nos ve antes de ser salvos? Dios después de ser salvos. La posición de la persona cambia, porque el perdón judicial, Romanos dice ahí, 3:23, yo soy vil pecador. El perdón paterno, yo soy un hijo. En relación con Dios, Dios es juez, mi juez. En el otro lugar, Dios es mi Padre. No es lo mismo. Como resultado del pecado, por un lado, la muerte eterna. En otro lado, comunión rota. El que persevera en pecar no tiene a Cristo, ¿dónde va? Al fuego eterno. Pero el cristiano que comete pecado, ¿qué hace? Dios le disciplina. El papel de Cristo en el perdón judicial es mi Salvador. Él me salvó de la condenación del pecado. Él me salvó de la ira eterna. Y ahora, como Dios como Padre, ¿cómo tengo al Hijo, a Cristo? Como sumo sacerdote, como el mediador, como el intercesor. ¿Qué está haciendo Cristo ahora por mí? Intercediendo. Él media. Como cuando el hijo hace algo malo y va el padre con la correa, ven que te voy a matar. Y la madre dice, no le hagas nada al niño, no le hagas nada al niño. ¿Sí, no? ¿Alguna vez la madre se ha puesto entre medias del padre para que no te zumben? Mi madre sí intercedía por mí cuando venía mi padre con la correa. ¡Ah! Y mi madre, no le pegues, no le pegues. Cristo está diciendo, también es mío. Pégale, pero poquito. Él intercede, Él ora por nosotros, Él media por nosotros. Y Él encima nos está preparando una morada. ¿Qué necesidad hay en la persona? Salvación en primer lugar. Esto cuando uno necesita el perdón judicial.
la salvación eterna, perfecta, una vez para siempre. Hizo perfectos a los santificados. Pero cuando uno comete pecado, ¿qué ocurre? Pierde, como David, el gozo de su salvación. ¿Y qué necesita? Restaurar la comunión con Dios. Pero algunos parecen que están bien enfadados. Algunos parecen que viven enfadados y no quieren hacer las paces con Dios, arrogantemente rechazan a Dios y pasan días sin hablarle. Estoy enfadado contigo. Sí. Cuando Dios quiere hablar y quiere perdonar. ¿Cuál es el medio del perdón? En el perdón judicial, ¿cuál es? La fe. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Miren, Dios nos da hasta la fe para creer. Y Dios, ¿cómo nos perdona? El día tras día, confesando los pecados. Tú cuando vas a orar, cuando tú ores, miren, Dios sabe todos tus pecados. No piensas que Dios necesita información. Mira, que he hecho esto, que he hecho aquello, que he hecho... Ah, sí, Dios lo sabe. Sí, Dios lo sabe, pero quiere que lo reconozcas. Dios lo sabe, tú lo sabes. Como tú sabes que Él lo sabe, tú no se lo cuentas. No, eso no va así. Como Él lo sabe y como tú lo sabes, tú se lo cuentas a pesar de que Él lo sabe. Porque lo estás reconociendo. Sí, esto he hecho esto, he hecho esto. Ahora, por favor, ayúdame. Porque sabes que esto no está bien. Y Dios obra. Hay un perdón judicial si no eres salvo, pero Él te perdona. Y hay un perdón paterno. La consecuencia evitada, el infierno. La consecuencia que evitas cuando vives mal es el castigo. ¿Saben que Dios castiga duramente? ¿Qué le pasó a Ananías y a Zafira? Hechos 5, ¿no? Dice que ellos vendieron una heredad, suya, era suya. Pero dijeron, mira, hemos vendido una heredad y nos han dado 50. Lo vamos a dar a la iglesia. Vale. Pero luego no dieron 50, dieron, no se sabe. Pero no dieron. Dieron una parte, vamos a decir 30. ¿Eso es pecado? Vendieron algo suyo. Era suyo. Y dijeron, lo vamos a dar todo para la iglesia. Pero luego en casa, uy, es que es mucho, sí, mucho. Encima los de la iglesia no se merecen nada. Venga, vamos a darles algo. Venga, sí. Y le dieron una parte. ¿Y qué ocurrió con ellos? Dios los mató. Allí en aquella misma casa. Oh, ¿cómo es Dios, eh? No, es que Dios es así. Es que Dios no juega. Eso es una disciplina. ¿Qué ocurrió con la muerte de Ananías y Zafira? A ver quién se atreve ahora a decir que va a dar algo de ofrenda y no da. Se lo va a tomar en cuenta, ¿no? Lo va a pensar. Dios cuando disciplina, lo hace para que aprendamos. También en 1 Corintios 11, cuando habla de la Santa Cena, dice que algunos iban a la iglesia a comer pan y a beber vino, a emborracharse. Y dice, por eso, algunos como están enfermos y otros duermen. No es que estén roncando, no, es que están muertos. ¿Por qué? Porque iban a la iglesia a emborracharse y a comer pan, de gratis. Hay que tener cuidado con Dios, ¿eh? Por eso la disciplina de Dios se ve. El castigo está ahí. Y por último, la frecuencia, una sola vez. El arrepentimiento para vida viene solo una vez de Dios. Una. Pero el arrepentimiento en la vida viene todos los días. Todos los días delante de Dios en confesión. Y para terminar esto, el arrepentimiento no es llorar, el arrepentimiento es cambiar. ¿Se acuerdan de Esaú? Esaú tenía la primogenitura, ¿no? Aquí Hebreos 12 habla de él, 12:16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida, un plato de lentejas, vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aun después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, no hubo oportunidad para el cambio de mente o cambio de pensamiento, aunque la procuró con lágrimas. Él lloró mucho. ¡Ay, yo quiero la bendición! ¡Padre, mi bendición! No hay nada para mí. No, hijo, pues si ya se la ha dado a tu hermano Jacob. Y recuerden cómo recibió la bendición Jacob. Engañando, mintiendo, ¿no? Se disfrazó de su hermano peludo y él se puso así, pieles de cabra, ¿no? Y, padre, que soy Esaú, dame la bendición, así, imitando a su hermano. Ya no podía darle la bendición, ¿por qué? Una vez, ya no tengo más bendiciones. Dice él, lo procuró con lágrimas. Algunos lloran mucho. Ay, yo quiero cambiar. Ay, Señor, yo quiero. Ay. Pero luego, ¿qué ocurre?
Lo mismo que a mí en la selva cuando ya se habían ido los ladrones. Que no cambia nada. Lloras por un momento, pero luego no cambia nada. El arrepentimiento es un cambio de mente y un cambio de acción. Totalmente diferente. Hay muchos ejemplos. ¿Se acuerdan de Zaqueo? ¿Quién era Zaqueo? Se lo digo yo. ¿Quién era Zaqueo? Era un publicano. Era el jefe de los publicanos. Para explicarles bien esto, el publicano era un cobrador de impuestos. Cobraba impuestos a los judíos para dárselo a los romanos. Él era judío y cobraba a los judíos para dárselo a los romanos. Por ende, es decir, en consecuencia, era lo peor de lo peor. O sea, que tú robes a los de tu propia nación para dárselo a los invasores. Por eso los publicanos y las prostitutas era lo peor visto de la sociedad. Y Cristo le dice a los fariseos, bueno, pues las prostitutas y los publicanos van delante. ¿Qué ocurrió con este Zaqueo? Dice que él se arrepintió. Sí, se arrepintió. En Lucas 19, del 1 al 10, ¿nos cuenta esta historia? Dice que le dijo a Cristo, mira, lo voy a devolver. Si algo he defraudado a alguno, dice, lo voy a devolver por cuadruplicado. Él robaba, sí. ¿Pero qué dijo? Ya no más, hasta aquí. Lo voy a devolver todo. Y si a alguien le he robado, dice, yo lo que le deba, por... Esa cosa no le iba a salir gratis, la broma, ¿eh? A lo mejor se iba a quedar incluso en la ruina. Pero no le importó. ¿Qué dijo Jesucristo? Versículo 9. En verdad te digo que hoy ha llegado la salvación a esta casa, por cuanto él es también hijo de Abraham. Llegó la salvación a su casa, ¿por qué? Porque se arrepintió. Metanoia, cambió de mente, ya no voy a robar, ahora voy a dar. Aun lo que no he robado lo voy a devolver por cuadruplicado, más de lo que he robado. Es un cambio total, radical. La parábola del hijo pródigo, que también aparece ahí en Lucas, ¿qué nos cuenta? Nos cuenta de un joven que le pide al padre, ¿el qué? Dame mi parte de la herencia. Y hay que entender bien el contexto. Antes la herencia no se cobraba hasta la muerte del padre. Era la muerte del padre cuando uno cobra la herencia. Entonces el hijo le está diciendo, padre, que tardas mucho en morirte, dame lo mío. Eso es así. Padre, que veo que no te mueres y yo me va la juventud. Dame lo mío. Y el padre que dijo, vale, hijo, toma lo tuyo. Este joven se fue y lo gastó en mujeres, en alcohol, en fiestas, en guateque, tal. ¿Pero qué ocurre? Lo que ocurre cuando viene lo mismo que un tonto con un burro con un caramelo, no sabe qué hacer, ¿no? O un tonto con dinero. No sabe qué hacer. Lo malgastó y dice que acabó por ahí trabajando, cuidando los cerdos. Y dice que él se saciaba de comer las algarrobas que comían los cerdos. Es que ni él comía algarrobas. Los cerdos sí, él no. Y ahí dice, y vuelto en sí, versículo 17, y volviendo en sí. ¿Cómo que volviendo en sí? Volviendo a tener la mente en el lugar que tiene que tener la mente. No en las mujeres, no en el alcohol, no en el juego, no en el vicio. Dice, volveré a mi padre. Y le diré, padre, no merezco ser tratado como de tus hijos. Y dice, pero por lo menos dame trabajo. ¿Y el padre qué iba a hacer? Un padre. Ah, sí, ahora vuelve, mira cómo viene el perro, ¿eh? Mira, con el rabo entre las piernas, ¿no? Así, ¿no? Venga, vete a trabajar por ahí, no sé. No, padre, ¿qué hace? Matar el cordero gordo, el que está preparado, tal cual. El hermano celoso viene, pero padre, ¿qué pasa aquí? ¿Vas a matar el cordero gordo? Pues si era para mis amigos. No, hombre, hay que alegrarnos que tu hermano estaba muerto, ya ha venido. O sea, está vivo, lo habíamos perdido, pero ha vuelto. Pero si esto se lo ha gastado mujer. Pero, ¿dónde está el amor? La misericordia, el perdón. Cuando hay un cambio de mente, cuando tú vuelves en sí, ¿Dios qué te va a decir? Ven, hijo mío, porque estabas perdido y has vuelto. Dios es así. Pablo, ¿quién era Pablo? En Hechos capítulo 9 dice, Pablo todavía respirando odio. Pablo respiraba odio por los cristianos, odio. Iba a buscar cartas a Jerusalén. Dame cartas, que me voy a Damasco a ver a cuántos cristianos puedo meter en la cárcel, que los voy a traer aquí a todos. Pablo mismo consentía en la muerte a pedradas de Esteban. Telita con Pablo, ¿eh? Pero hubo un arrepentimiento. Hubo una metanoia genuina.
Segunda de Corintios capítulo 11, que lo vamos a terminar aquí, buscando aquí. Segunda de Corintios capítulo 11. Segunda de Corintios 11. Versículo 23. Os leo. ¿No son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he pasado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Y quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me glorificaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. A ver quién le dice a Pablo que no es un verdadero cristiano, que es un hipócrita. ¿Alguien diría eso? ¿Cómo sabemos que Pablo tuvo un arrepentimiento genuino? Odio hacia los cristianos, odio. Cuando digo odio, no es que te calles en mal, porque caerte mal te puede caer mal muchas personas. Odio aférrimo. ¿Y ahora? Peligro, azote, cárcel, persecución, naufragio, preocupación por las iglesias, desvelos, incomodidades. Qué cambio, ¿no? Y ahora yo te pregunto, ¿hay este cambio en tu vida? Tiene que haberlo. No va a ser tan evidente. Porque total, nosotros no odiábamos tanto a Cristo. Lo odiábamos de cerca, ¿no? Éramos religiosos, La verdad, hermanos, es que muchas veces echan falta esto. El sufrir, el sacrificar, el ser dañado, el ser perseguido. Eso es la seña de identidad del cristiano. La seña de identidad del cristiano no es una vida fácil, sino una vida de sufrimiento. Pablo mismo dijo, yo cumplo en mi carne los sufrimientos de Cristo, los padecimientos del Señor Jesucristo. Si el Señor pasó eso, yo no lo voy a pasar. Si el Señor cargó su cruz, yo no voy a cargar la mía. Pero eso no ocurre si no hay un cambio verdadero, un arrepentimiento genuino. Entonces, pidámosle a Dios, el que no lo tenga, que le pida ese arrepentimiento para vida, para salvación de su alma. Y cuando lo tengan, ese arrepentimiento juntamente con la fe da la salvación. Después podamos día tras día arrepentirnos en nuestra vida para que el Señor nos limpie de todo pecado y de maldad, lavando los pies en confesión. Y que día tras día se note en nuestra vida ese cambio genuino, como hubo este cambio de Pablo, de ser perseguidor a perseguido, de ser asesino a querer ser asesinado, de denigrar a ser denigrado. Que eso se pueda experimentar en nuestras vidas, para que verdaderamente podamos decir que somos hijos de Dios y que Cristo es nuestro Salvador. ¿Vale, hermanos? ¿Han entendido qué es el arrepentimiento? Cambio de mente que se manifiesta en acción. Un cambio de pensamiento
que se evidencia en obras, no en labios, sino en hechos. ¿Vale? Hoy terminamos aquí y les doy las gracias por escuchar. Vamos a orar. Padre Santo, tu palabra ha sido predicada, Señor, a pesar de la ignorancia del que predica, a pesar de la debilidad. Esperamos, Señor, que tú obres a través de tu Santo Espíritu para guardar esta palabra en cada uno de los corazones que han escuchado y que podamos aprender verdaderamente ese arrepentimiento que das, arrepentimiento para salvación, arrepentimiento para vida. Que nosotros no éramos dignos de recibir ese perdón de pecados, sino que nosotros éramos dignos de recibir tu ira y tu juicio. Mas ahora gracias sean dadas a ti, Señor, que Cristo cargó nuestros pecados en aquella cruz y resucitó para nuestra justificación. Ahora ya no hay condenación para los que estamos en Cristo. Ahora lo que hay es una dedicación exclusiva a tu vida, Señor, una dedicación exclusiva a ti, arrepintiéndonos día tras día de esas cosas que no lucen bonitas en nuestro caminar de la fe. Aquellas cosas, Señor, que tú quieres que quitemos de nuestra apariencia, de nuestra vida, de nuestro ser. Danos sabiduría para hacerlo, danos conocimiento pleno para hacerlo y sobre todo fortaleza en Cristo Jesús también para hacerlo. Sabiendo que el que obra en nosotros es el mismo Espíritu que le resucitó de los muertos. Y sabemos que Él es poderoso para hacer mucho más, cosas mayores de las que entendemos y pedimos, por este poder que actúa y opera en nosotros. Ayuda, Padre Santo, a esta iglesia para que sigamos predicando el Evangelio de la gracia, para que sigamos predicando que la salvación no viene por obras, sino que viene por la fe en Cristo Jesús. Y para que cada uno de los miembros de esta iglesia, aquellos que son genuinos miembros, sigan sacrificando sus vidas y sigan una vida de arrepentimiento en arrepentimiento, de perfección en perfección, de gloria en gloria, de gracia en gracia. Ponemos todas las cosas, Señor, en tus benditas manos, orando en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Vamos a cantar una alabanza.